Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, los versos 39 al 42. Lucas capítulo 1, versos 39 al 42. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar hoy juntamente con ustedes como iglesia para compartir el mensaje. Supongo que alguien vino para que Dios le hablara. Bueno, por esos 5 entonces vamos a predicar. Al culto van 2 personas: los que asisten y los que están. Yo quiero que en esta mañana usted no solamente asista, sino que esté en el culto. Amén. Al estadio van los que juegan y los espectadores. ¿Sabe quiénes juegan mejor, verdad? Espectadores. Cuando se acaba un partido de fútbol, uno sí consigue técnico en las esquinas. Es una avalancha. Si hubiera puesto si lo hubiera dado. Es puro técnico. Bien, capítulo 1 de Lucas, versículo 31 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Puede sentarse diciendo gloria al Señor. Compartiremos la palabra. Yo siempre sugiero que anoten, que escriban, porque al final vamos a evaluar la clase, porque esto es escuela dominical. Y espero que cuando le pregunte no se ponga a orar, porque ese truco también me lo conozco. Entonces cuando uno empieza a preguntar, la gente dice: ese truco ya me lo sé. Ya más de 2 décadas predicando, por muy bruto que haya salido, algo he aprendido, hermano. No tiene cierto conocimiento del tema. Tema de hoy: vientres portadores de la gloria de Dios. Dije vientres portadores de la gloria de Dios. Creo que en ningún otro momento de la historia criar hijos haya sido tan difícil como en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros. Nuestros hijos hoy batallan con una cantidad de flagelos que décadas atrás, si existían, no eran tan pronunciados como en el día de hoy. El mundo ha cambiado, pero Dios sigue siendo Dios. Y la Biblia es un libro con una riqueza incalculable, y el fluir de la sabiduría de Dios siempre estará accesible a sus hijos. Y digo esto para que eliminemos algunos temores o miedos que ciertas personas experimentan. En la última escuela dominical del año pasado, no se ponga a predicarle a otro porque yo paro acá. Estaba en una ciudad de la costa, y una hermana que hacía como 3 meses antes me había pedido que orara por ella porque no había podido tener hijos. Se me acercó y me dijo lo siguiente: ¿usted está orando por mi embarazo? Yo le dije sí. Me dijo: pues ya no. ¿Por qué?
Me dijo, porque ya no quiero tener hijos. ¿Por qué? Me dijo, porque los muchachos están naciendo con una cantidad de problemas, con síndromes, con mutilaciones, con alteraciones genéticas. Y le dije, una hija de Dios no debería tener esos prejuicios. Porque Dios proclamó una palabra hace siglos. Y esa palabra es que Él bendeciría el fruto de tu vientre. Por tanto, elimina eso, porque los hijos son el bastón en el cual nos apoyaremos mañana cuando nuestras fuerzas nos hagan falta. Así que eliminemos de entrada ese tipo de prejuicios que la sociedad hoy tiene. Yo creo, amados hermanos, que si bien es cierto que el mundo está en una ola de constante cambio y de continua transformación, Dios sigue siendo Dios. Dios es atemporal, no caduca, no envejece, no pasa de moda. Y si hay algún ser actualizado, es nuestro Dios. Por cierto, para Él el futuro ya es historia. Porque Dios conoce desde la eternidad y hasta la eternidad todo lo que va a acontecer. Y nadie que está acá es un accidente. Todos hemos nacido por hacer parte de la agenda de Dios para esta tierra. Si lo cree, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Ahora, en los anales de la Biblia vamos a encontrar desde la antigüedad hasta nuestros días vientres que fueron el vehículo que Dios utilizó para traer instrumentos de gloria a este planeta. Yo creo, hermana, que estás acá en esta mañana, que tu vientre ha sido escogido por Dios para traer instrumentos de gloria a esta tierra. Dije, para traer instrumentos de gloria a esta tierra. Ahora, la gran pregunta que algunos nos hacemos es, ¿y si eso es así, por qué tengo tantos problemas con los hijos? ¿Por qué hay tanto conflicto hoy? Bueno, el Salmo 127 dice que herencia de Jehová son los hijos. Ahora, ¿qué es una herencia? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que lo que Dios da, el diablo no lo quita? Yo eso lo escucho cada rato. Y eso suena bonito, pero no es verdad. Porque Dios le entregó el huerto a Adán, pero el diablo se lo tumbó. Porque aunque una herencia sea tuya o mía, uno debe cuidarla. Dije, uno debe cuidarlo. Y las herencias a veces toca pelearlas. ¿Cuántas familias no se enfrentan a diario por una herencia? Por cuestiones terrenales. Entonces, aunque nuestros hijos son una herencia que Dios nos ha dado, toca pelear por ellos. Ahora, lo que Dios nos da es nuestro patrimonio. Y los hijos son eso. Son un patrimonio que Dios nos ha entregado. Ahora, depende de cómo lo administremos y de cómo lo cuidemos. Fíjate que en el mundo, y yo sé que estoy hablando con algunos acá, que no toda la vida fueron cristianos, que estuvieron en algunos mundiales, a algunos se les ve la cara de mundialista que tuvieron. Y la gente en el mundial no escatima dinero. A ver, levánteme la mano a alguien que estuvo en el mundo, que parrandió, que fue a fiesta. Aquí tengo uno, si usted, este es México 70, mire, España 82, Argentina 78. Acá tengo uno de Corea, Japón 2002. Pero bien, cuando estás en el mundo y hay una fiesta, tú pasas por donde tu amigo y le dices, vamos para. Y el amigo dice, no tengo. Para eso está su amigo. Usted es mi pana, mi compinche. Usted no está solo. Vamos que yo le gasto. Y a veces somos oscuridad de la calle, claridad de la calle y oscuridad en la casa.
El hijo pide 1,000 pesos y ese papá que es generoso para gastar en la calle le dice al hijo: ¿tú qué vas a hacer con 800? Mi hijo, 500 es mucho. Coge 200, te gastas 100 y me traes vuelto. O sea, le da el diezmo. Porque el diezmo de 1,000 pesos son 100. Entonces uno no entiende cómo es tan generoso y espontáneo para gastar afuera y cómo restringe para gastar con los hijos. ¿Quiere que le diga algo objetivamente en esta mañana? Es importante la inversión en el tema familia, porque los únicos que van a llegar con nosotros hasta el final son nuestros hijos. Y si uno no invierte bien en ellos, cuando uno envejezca, lo va a esperar calle 30, arribando al puente del INEN. ¿Qué queda por ahí? Asilo. ¿Sabe qué es un asilo? ¿Qué es un asilo? Un guardadero de viejos. ¿Y sabe por qué se llama asilo? Porque así lo labraron, así lo trabajaron, así lo construyeron y así lo tienen. Cuando eres un buen padre, desde luego va a llegar una época en que ya no se tiene la misma fuerza. ¿Sabes que yo el otro día estaba viendo un señor y me estaba contando una historia? Me dijo: venía un carro y yo pegué un salto y caí en la otra calle. Eso es mentira. El viejo salta, pero el brinco lo hace en el cuerpo y queda allí mismo. Eso es mentira, hermano. Que saltó y cayó al otro lado. Eso es creatividad. Tengo un pastor amigo que estábamos viendo un partido y me dijo: mira ese pase que le pusieron a ese muchacho. Y el otro yo en la cancha, que tiene 65 años. Me lanzaron una pelota en diagonal y yo la fui mirando. La miré y la casé en el área de media volea. La clavé en el ángulo. Le dije: pastor, ¿y quién lo ayudó a pararse? Porque ese fue mucho sueño el que usted tuvo. Son sueños, hermano, y eso no es realidad. Pero cuando el proceso de inversión se hace bien en la familia, y usted observa a esa gente que está viejita, y cómo los hijos lo quieren, y cómo se lo pelean, porque el viejo tiene buenos sentimientos a veces, pero algunos no tienen buenos sentimientos, pero abonaron el terreno. A lo que quiero ir, amados hermanos, es que más allá de ser generoso con el vecino o con el amigo, invirtamos en los nuestros. Denle un aplauso fuerte al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el vientre de Sara, la mujer estéril, que Dios toma para depositar allí a lo que sería, con el paso del tiempo, el nacimiento de una nación, Isaac. Vamos a encontrar el vientre de Jocabed, seleccionado por Dios para depositar allí a quien se convertiría en el libertador de Israel de la opresión egipcia. Vamos a encontrar una matriz estéril en la vida de Ana, cuyo vientre es también tomado para traer a Israel uno de los hombres más insignes que tuvo Israel en todos sus tiempos, Samuel. Un hombre intachable como juez, como profeta o como sacerdote. Esto no significa que Jocabed, esto no significa que Sarai o que Ana no hayan tenido conflicto, porque mientras que estemos en esta tierra, conflicto siempre habrá. Quien no tiene conflicto en la vida es porque no ha pasado por la vida. Pero mientras vengamos a este territorio llamado planeta Tierra, desde luego habrá conflicto. Pero yo quiero que usted en esta mañana, hermana que está acá, se apropie y crea que tu vientre fue escogido para traer instrumentos de gloria a esta tierra. Y no es lo que tú ves, es lo que tú crees. Porque la realidad actual no será nunca nuestra verdad final. Las dos mujeres que aparecen en escena hoy, la primera se llama Elizabeth, y todos recordamos que Elizabeth tenía un problema similar al de Sara, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el problema de Elizabeth? Ese es el que usted ve. El problema no es que era estéril, el problema es que está vieja.
Porque hay que hablar así. Porque una cosa es ser estéril a los 20 y otra cosa es estar estéril a los 70. Algunas mujeres hoy no quieren tener hijos porque después las torres gemelas se... Mira, hermanita, tengas hijo o no, la fuerza de gravedad ejercerá su acción sobre eso. El cuerpo de los 20 no es el de los 40 y no el de los 60. Dice un humorista que cuando uno llega a los 60 años no está viejo sino crocante. Usted se mueve se vuelve crocante la persona. Usted no ha visto a alguien estirándose, que eso parece un resorte. Sí, ya, son etapas, sí. Entonces no pensar en eso, sino en pensar, ¿verdad?, que si Dios te ha dado hijos, tú tienes una herencia del cielo. Dije, tienes una herencia del cielo. En el vientre de Elizabeth va a ser depositado nada más y nada menos que la figura emblemática de Juan el Bautista. Y en el vientre de María no es menos extraordinario. María, por cierto, María tiene un rechazo de los evangélicos. A muchos evangélicos María no les cae bien. Pero es una fobia religiosa. Ahora, María no es corredentora. Eso es otra cosa. Pero María tiene un espacio bien ganado en la Biblia. Porque haber sido seleccionada, su vientre, para depositar el Espíritu Santo a Jesús en su vientre, esas cosas no pasan todos los días. Como iglesia no veneramos a María, porque el Redentor es Jesús, nuestro Salvador. Porque ella misma dijo, óiganlo a Él. María no se atribuye el éxito como de ella. María sabe lo que todo cristiano debe tener claro. Hermanos, si hay alguna gloria de Dios sobre nosotros, eso no es de nosotros. Agradecidos debemos estar de que Dios, habiendo multitudes, nos haya elegido a nosotros para ser un vehículo transportador de su poder y de su gloria. Levante la mano y bendiga a Jesús en esta mañana. Bendiga a Jesús en esta mañana. Bendiga a Jesús en esta mañana, hermano. Yo creo, mujer, que tu vientre ha sido privilegiado por el cielo. Creo que tu vientre ha sido privilegiado por el cielo. Ahora fíjate, sé que es buen lector. Recuérdeme cómo se llama el inventor de esto. ¡Ey! ¿No se acuerda? ¿Y por qué se acuerda para dónde iba Simón Bolívar el día que se cayó del caballo? ¿Era para Santa Marta o era para Bogotá? ¿Tampoco se acuerda de eso? ¿Dónde estudió? ¿Cómo es que se llama el inventor de la bombilla eléctrica? Thomas Alva Edison. Y su historia es conmovedora porque dice que un día la profesora llamó a la mamá y le dijo, lléveselo porque tiene problemas de trastorno mental. A veces cuando eres muy inteligente la gente cree que estás trastornado. Yo tengo ese problema con la gente. Y la madre le dijo, para usted será un problema, para mí es un milagro. Hermana que estás aquí en esta mañana y varón que estás acá, tú no tienes que esperar que venga ningún profeta chinchulay de la China para que bendiga a tus hijos. Tú puedes y debes bendecir a tus hijos todos los días. Y nunca dejes que nadie maldiga a tus hijos. Y lo que es peor, tampoco lo maldiga a usted. Su hijo no tiene la culpa de lo que su papá le haga a usted. Entonces no te descargues con el hijo. Cuando te veo a ti, veo al fracasado de tu papá. Lo está matando. Bendígalo cada día. Aunque tu hijo sea un Terminator, un MacGyver. Hay pelados que desarman hasta un balín de un submarino.
tú bendícelos todos los días. No te canses de bendecirlo. Cuando uno estudia a Jacob, ya viejo, uno ve a Jacob bendiciendo uno a uno a cada uno de sus hijos. Porque hay que sacar tiempo para bendecir a nuestros hijos. Yo la vez pasada le conté, mi hija tenía 3 años, ya anda en 17, y yo a los 3 años estoy orando por el esposo de mi hija. Y oro todos los días por eso. Y mi esposa me dijo, pero ¿qué haces si apenas tiene 3 años? Hay que adelantarnos antes que aparezca el mechudo. Oremos ahora. O sea, tú aseguras la casa con tiempo. Tú no esperas que el ratero se meta para mandar a colocar la reja. Levanta la mano y bendice al Señor. Y el tiempo anda muy acelerado, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana, hermano? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Vamos a entrar en materia. Un grito de júbilo para el Señor. ¿Eso es júbilo o eso es un alarido? Un grito de júbilo para el Señor, hermano. Eso, hermano. Te grita como coyote. No, para Dios las cosas son bien hechas. Oye, estaba viendo el partido de Argentina-Ecuador. Y bueno, en RCN la transmisión la despidieron muy rápido. Pero en Fox, después que el partido terminó, los hinchas en el estadio aplaudieron 5 minutos de pie a Argentina. Y nadie está diciendo que aplauda. Y uno en la iglesia, para que el Señor se gane un aplauso, mi madre. Y uno tiene que soltar, aplaude al Rey de Gloria, al que vive, al Santo, al Eterno, al Rubio de Galilea. Que tú dejas de hablar y se acabó el aplauso. Y estos en el estadio aplaudieron 5 minutos sin parar a simples humanos mortales. Si el hombre aplaude al hombre, la iglesia no debe dejar de alabar al Rey que vive y permanece por los siglos de los siglos. Pero nosotros a veces ya estamos robotizados. Levanten los brazos. Dale un aplauso. Sí, sí. Ok, quédese por allí cerca. Es decir, nos hemos mal acostumbrado. Dios no tiene robot, Dios tiene hijos. Y a mí me gusta la gente que va al culto a alabar al Señor. En una iglesia había una hermana. Usted sabe que hay hermanos que son así todos fogosos, espontáneos. ¡Santo, Él vive! ¡Aleluya! Pero al lado había un hermano que era ortodoxo. Se la miraba así como tío mirando a sobrino resentido, ¿no? Y se dio cuenta que la hermana a todos los cultos iba con unas chanclas viejas. Dijo, ya sé cuál es el tema de la señora. Es para llamar la atención. Así que el próximo domingo le llevó un par de zapatos, le esperó la entrada y le dijo, hermana, vea, le traje estos zapatos. ¡Gloria! Pero ya cálmese, hermano. Ya deje la bulla. La hermana se puso sus zapatos y arrancó el culto y iba a decir, ¡gloria! ¡Cállese! Y la hermana con esa alabanza atragantada. Y hubo un momento en que no aguanta. Y le dijo, vea, hermano, si el problema son sus zapatos, ahí los tiene. ¡Él vive! Cuando tú tienes una alabanza para Dios, no necesitas un estímulo, porque Dios es digno de ser alabado, es digno de ser exaltado. Y un consejo que le estoy dando a la iglesia, y discúlpenme que me salgo un motico del tema, es que cuando vengamos al culto no le pongamos cara a Dios. A mí me entristece cuando veo un hermano que va al culto y pone esa cara de loro guapo. ¿Usted no ha visto el loro guapo? Hermano, no le ponga cara a Dios. Y yo le aseguro que Dios no tiene la culpa de lo que a usted y a mí nos está pasando. Pero yo sí creo que si lo alabamos, Él tiene la respuesta a lo que nos está pasando. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Gloria a Jesús. En Deuteronomio 28:4 encontramos lo que Dios promete para tu vientre. Dice: bendito el fruto de tu vientre. ¿Escuchó eso? Que Dios proclamó una palabra, y es que Él bendeciría el fruto de tu vientre. Tus hijos no son un problema, son una bendición. La hermana Julia Judith Guerra le tocó el papel protagónico de ser madre y padre a la vez, por razones que voy a obviar, pero siempre con esfuerzo y sacrificio. Ella se preocupó por darle una buena instrucción a sus hijos. Por cierto, hablarle a los hijos de lo negativo del padre o de la madre no es saludable. Si hoy la relación está rota, por favor, no descargues en tus hijos tu herida, porque los vas a lastimar a ellos. Porque mañana o pasado el problema se puede arreglar, pero el daño ya está hecho. Y la hermana llevó a sus hijos durante todo el tiempo de su adolescencia y niñez a la iglesia. Hoy tiene a sus 4 hijos. Todos ministran al Señor. Aunque no le dejes a tus hijos una herencia o una riqueza material, déjales grabada en su corazón la huella indeleble del Evangelio de Cristo Jesús. Muéstrales el camino por el que ellos deben transitar. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana, hermano? ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Y por cierto, a los niños hay que llevarlos a la iglesia a temprana edad. No esperes que se tuerzan, porque allí ha estado el grave error. Cuando están pequeños, usted no los lleva porque están pequeños. Y se nos ha olvidado, y si hay psicólogos entre nosotros sabemos, que el desarrollo de la personalidad se da del día 0 hasta los 5 años. Lo que no se forma allí, en criterio, en valores, en responsabilidad, después ya no se consigue. Por eso es importante la educación cristiana en los primeros años de nuestros hijos. No nos fastidiemos, no nos agotemos y vamos a invertir tiempo en ello. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Ahora, al día de hoy, para mi hermana es una gran satisfacción. Usted sabe, hermano, lo que la paz interior que te da el saber que tus hijos no andan en malos pasos. ¿Cuánto no daría Dios porque estas juventudes de hoy, en lugar de abrazar un arma, abrazaran la palabra de Cristo Jesús? Tendríamos un mundo diferente. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y fíjate cómo algunos colegios que antes eran renuentes a la enseñanza bíblica, hoy continuamente están pidiendo que pastores y ministros vayan a dar charlas a los colegios, porque el enano se les creció, porque ya no pueden controlar la problemática de prostitución, drogadicción y ya un arma. No sé si vieron este fin de semana ese video en Ciénaga del niño, como 13 años, que le pica la cara a otro. ¿No han visto el video? Terrible, tiene como 13 años. En presencia, hermano. O sea, cuando tú ves eso, entiende lo descompuesta que está nuestra sociedad. Y que la Biblia sigue siendo, hermano, necesaria, no solo para ser salvo. Claro que para ser salvo es la prioridad, pero también para inculcar valores y respeto en medio de una sociedad que día a día se nos está desmoronando y que se nos está viniendo abajo. Así que lo que Dios trata de transmitirnos hoy a través de su palabra no debe tocar nuestras emociones, debe tocar nuestras convicciones. Usted y yo no estamos perdiendo el tiempo, no estamos negociando una mañana por una bendición de trámite. Estamos aquí porque creemos que estamos en el camino correcto, porque creemos en el Dios correcto y porque creemos, hermano, que hemos abrazado una fe
que es pura y verdadera. Denle un aplauso fuerte al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Y no sé cuál sea la realidad que hoy vive con tus hijos, porque los muchachos hoy son un poco pataletosos. No todos. Gracias a Dios usted no tiene hijos pataletosos. Pero yo estaba una tarde en un centro comercial y veía una pichurria, así una cosa, gritándole cosas a la mamá, así de grande como él, así. Y le decía a la mamá: no te quiero, te odio, te odio. Y yo decía: préstamelo. Cuando un chico hace una pataleta en un centro comercial, usted imagina lo que hace en la casa. Y ya está torcido. Ya enderezarlo necesita, pero se puede enderezar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Levante la mano y bendiga a Jesús. Bendiga al Señor. Bendiga al Señor, hermano. En Jeremías capítulo 31, versículo 17, por favor. De tiempo estoy bien, ¿verdad? No hay problema. La segunda escuela empieza a las 11. No, tranquilo, que yo tampoco pretendo causarle una indigestión bíblica. ¿Ya lo tiene? ¿Qué pasó, maestro? ¿Está como nervioso usted hoy? 31:17. Tiene el 10. Ahí está. ¿Puede leerlo? Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Yo estoy creyendo en mi espíritu que esos muchachos que un día usted les sembró el mensaje de la palabra y que por algún tiempo vinieron a la iglesia, pero por alguna razón se apartaron, yo creo que ellos volverán a la casa. Dije, yo creo que ellos volverán a la casa, porque son y tienen el sello de Dios. Dije, son y tienen el sello de Dios. El problema que tienen muchos de nuestros hijos es que saben demasiado de Dios, pero no conocen a Dios. Hay una gran diferencia entre saber y conocer. Y yo le puedo hacer un tour a usted por Venecia. ¿Conoce Venecia? ¿No? Pues yo tampoco. Y si no lo conozco, ¿cómo le haría un tour? Porque sé por los libros, porque veo videos. Pero una cosa es saber y otra cosa es conocer. Si usted me dice a mí, hermano, que fue a Bogotá, almorzó en Pueblito Paisa, se subió al metro y fue a la Atanasio Girardot a ver el clásico. ¿Usted está en Bogotá? ¿Dónde está usted? Pues en Medellín, papá. Yo estaba en Medellín. Entonces a veces la gente habla porque sabe, pero no conoce. Cuando Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 22, por favor, en el versículo 1 y 2, vamos a mirarlo rápidamente y nos vamos a preguntar si aquí hay prueba o hay una enseñanza. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, 2. Y dijo: toma, ¿lo está leyendo? ¿Toma quién? Deténgase allí. Deténgase allí. ¿Acaso Isaac era hijo único? ¿No tiene Abraham otro hijo? ¿Por qué le dijo Isaac? Porque el amor de Dios se prueba cuando Él toca lo que yo más amo.
Y si lo que yo más amo desplaza a Dios, está claro. Yo no amo a Dios. Yo amo algo que Dios me ha dado. ¿Queda claro eso? Y vete a tierra de Morian y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pregunto, ¿la prueba es para Abraham o es para Isaac? A ver si ayudo. ¿Conocía a Dios a Abraham? A ver, ¿conocía a Dios a Abraham? Acá. Cuando Dios me prueba, Dios no está descubriendo nada en mí. En la prueba, Dios no descubre. Dios sabe quién soy. La prueba es para descubrirme a mí mismo. Cuando la gente dice, yo a Dios le sirvo con zapatos, sin zapatos, no diga eso. Que eso es un discurso emotivo. Se van a meter los rateros y se van a llevar los zapatos. Y cuando se los lleven, entonces lloras. Ahora, ¿no es Dios ya el Dios de Abraham? Pero Él quiere ser el Dios de Isaac. Y para ser el Dios de Isaac, no hace falta con que Isaac lo sepa. Isaac tiene que ir a la experiencia. Y cuando tú tienes la experiencia, no serás jamás esclavo del que tiene un argumento. Tú puedes predicar con convicción de que Dios es tu sanador. Pero el día que estuviste enfermo, con un diagnóstico terminal, y la ciencia dijo no hay nada que hacer, y Dios te sanó, ahora no solamente sabe que Dios es tu sanador, ahora conoce que Él es tu sanador. Dije, ahora conoce que Él es tu sanador. El problema es que nosotros tenemos una mala concepción de Dios y creemos que Dios es niñero. Y Dios no es niñero de nadie. Entonces le decimos, Señor, ahí están mis hijos, cuídalos, ojo, y les pasa algo, Padre. Mira que te los estoy entregando. Ese trabajo es para niñero. Y Dios no es niñero de nadie. Las abuelas decían que Dios aprieta. Y yo tengo una versión amplificada que dice que si te ahorca te resucita, pero muerto no te deja. La experiencia siempre será necesaria. Así que, a más de probar a Abraham, lo que Dios quiere es revelarse a Isaac. Y nuestros hijos, hermanos, ¿cuándo entendió el hijo pródigo que estar al lado del papá era lo mejor? Cuando tuvo su experiencia. Porque el papá nunca lo fue a buscar, porque el papá nunca le dijo que se fuera. Y el que se va sin que lo echen tendrá que regresar sin que lo llamen. Yo no le pregunto a los hermanos, hermano, y su abuela dice, yo me aparté hace rato de allá y por aquí nadie ha venido. ¿Y quién lo echó? Nadie. Pues entonces, ¿a quién espera? Si nadie te echa, ¿por qué esperas que te vayan a buscar? Mueva la cabeza como la iguana que por allí. Ahora, el padre nunca lo fue a buscar, pero siempre esperó que él volviera. Alguien dijo alguna vez que los padres somos como puerto, pero a veces hay que dejar que los barcos se vayan, pero el puerto siempre estará abierto para esperar que el barco regrese. Claro, de visita. Levante la mano y bendiga al Señor. Levante la mano y bendiga al Señor. Levante la mano y bendiga a Dios, hermano. Levante la mano y bendiga al Señor. Porque a veces ya vienen cargados. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor, hermano. Isaías 65:23. Y esto es lo que Dios dice de tu vientre, mujer. Isaías 65. No trabajarán en vano. Escuche la frase que viene. Ni darás a luz. ¿Para qué? ¿Usted entiende eso? Y observe lo que sigue. Porque son linaje
de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. No sé si alcanza a dimensionar lo que Dios está diciendo. Dios no solamente elige tu vientre para que traigas instrumentos de bendición, sino que esos instrumentos de bendición seguirán trayendo instrumentos de bendición para la tierra. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana, hermano? ¿Alguien me está entendiendo? Yo no sé cuántos de los que estamos acá tenemos hijos, pero si tiene hijos, levante sus brazos al cielo y proclamen esta mañana y diga: mis hijos son una bendición de Dios. Diga: mis hijos son una bendición de Dios. Dios no te dará hijos para maldición. Dios te dio hijos para bendición. Dije que Dios te dio hijos para bendición. Y si están más torcidos que la cruz del minuto de Dios, pelea por ellos. Pelea por ellos. Guerrea por ellos, hermano. Yo admiro mucho a mi mamá. Nosotros somos varios hijos. Y de los varios, 4 servimos al Señor. Yo tengo 3 hermanos que pastorean, uno aquí en Barranquilla, otro en Bucaramanga y otro que está en Córdoba. Y yo que me dedico a viajar. Pero uno de mis hermanos, ustedes saben que los muchachos, cuando llegan a los 15 años, algunos patinan, como si la loma del bosque, ¿la conocen? ¿No la conocen? Péguese la roda del bosque, que le echen bastante grasa y jabón. Y a veces los muchachos cuando llegan a los 15 años patinan. Y otros es cuando pisan la universidad. Por cierto, aquí hay una chica, aquí hay una ciudad por la cual oramos hace más de 7 años, porque ella quería becar en Ser Pilos. Y becó. Pero en el 6º semestre resultó diciendo que ella era atea, que Dios no existe. Y perdió el semestre y se tiró la beca. Dije: ahora que se busca una batea para que siga siendo atea. Porque los pelados patinan. Y mi hermanito estaba en esa edad de los 15 años. Y yo sé por experiencia lo feo que es convivir con alguien que tú no sabes qué es mejor, si saludarlo o ignorarlo. Eso es feo. Porque uno le preguntaba: ¿cómo, majestad? ¿Qué te importa? Mijo, ¿te pasa algo? ¿Qué te interesa? Cosas así como eso. Y entonces le tocó presentarse para definir situación militar. Y ustedes saben que las madres son madres. Y mi madre me llamó y me dijo: Rami, ora mucho por tu hermano, que tiene que presentarse para definir situación militar. Y yo le pregunté: ¿y cómo? ¿Por qué quieres que ore, mami? Me dijo: para que no se lo lleven. Y yo, sin pensarlo, dije: voy a orar para que se lo lleven. Y gracias a Dios, Dios me escuchó y se lo llevaron. Porque el que es bravo se conoce en la guerra. Esa gente que cuando está discutiendo y lo agarra: suéltame, suéltame, suéltalo. Cuando lo revienten, se queda quieto. Suéltalo. Y se lo llevaron. Y en alguna parte de este país los atrincheraron. Ellos eran 40 militares. Y apenas que se escuchaba fue el me dieron. Y el bravo de mi hermano. Sé que en Candela no hay viejo lerdo ni burro flojo. Atrincherado en un hueco, hizo la oración más rápida que yo conozco. Dijo: Padre, si me sacas de esta te sigo. Punto. Él no es como esa gente que: hermano, amigo, repitan esta hora: Señor Jesús, Señor Jesús. En esta hora, no, eso fue rápido, hermano. Y la balacera cesó. Y cada vez que hablamos con él, de hecho hace unos días lo visité, nos reímos, porque de la casa se llevaron para el ejército un león enjaulado, y de allá nos regresaron un osito de peluche. Damos la gloria al Señor. Vino manso, tratable, familiar, respetuoso. Si ve que Dios aprieta, y si lo ahorca, lo resucita. ¿Dónde tuvo esa experiencia? Allá. Entonces muchos de nuestros hijos van a necesitar la experiencia. Pero tenlo por seguro que aunque Dios le permita la experiencia, tus hijos son una bendición. Dije: tus hijos son una bendición. Levante los brazos y diga: Padre, gracias
porque mis hijos son una bendición. Y no solamente tus hijos, sino los hijos de tus hijos, porque lo de Dios trascenderá generaciones en tu familia. Denle un aplauso fuerte al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Denle un aplauso fuerte a Jesús. ¿Algunos de ustedes llegaron a conocer al pastor Dayman Ariza? ¿Llegaron a verlo? Alguna vez le escuché decir que su madre oraba mucho por él cuando él andaba perdido en su mundo. Su madre murió y nunca lo vio predicar. Pero el pastor decía que las oraciones que su madre hizo nunca quedaron en el olvido. Su madre soñaba con verlo servir al Señor. Y aunque ella se fue, murió con la fe de verlo un día servir al Señor. Aunque no veas respuesta, cree lo que Dios dice a través de su palabra. Porque Dios no miente. Dije, porque Dios no miente. Porque Dios es fiel a su palabra. Dije, Dios es fiel a su palabra, hermano. Dios es un Dios que lo que promete siempre lo va a cumplir. En el Salmo 138, versículo 8, y voy terminando. Creo que voy terminando, no sé. Ustedes saben que yo termino cuando acabo. Mi hija dice, cuando mi papá dice que va a terminar, le falta media hora. Eso dice mi hija, pero yo creo que eso es una calumnia de ella. Yo generalmente termino cuando acabo. Y eso puede ser antes o después. ¿Lo tienen? ¿Puede leerlo, por favor? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Cómo que se llama usted, hermano? Eder. ¿Usted lleva tiempo acá en la iglesia? 5 años. Usted cuando niño jamás se le pasó por la cabeza eso es ser evangélico. Menos. Mi mamá me llevaba y yo veía a los señores llorando y decía, no les dará vergüenza tan viejo. Y llorando. No entendía eso. Y yo con mi gran sueño de ser cura, menos. Yo les he contado varias veces que yo fui sacristán 8 años. Yo asistía a 32 misas al mes. Multiplique eso por 8 años. Tengo un poco de misas encima yo. Y tenía todo listo, hermano. Pelo largo, caía por acá. Yo me echaba aceite Johnson. Porque así como los pelados ahora sueñan con james y cuadrados, nuestros modelos eran el pibe, higuita, y como todos eran mechudos, así que yo usaba mi montaña de pelo. El cuerpecito parecía un león de circo pobre, hermano. El cuerpecito y la moña de pelo ese. Y entonces, claro, yo tuve 2 curas, uno de Buenaventura y otro de Cali, y con ellos aprendí a bailar salsa, mapalé, currulao, cumbia, todo ese cuento. Claro, tenía mi club de fan. Yo entiendo a los muchachos cuando los veo que se revuelcan en el piso, resulta que eran epilépticos. Yo pasé por ahí. Pero yo sé que al otro día uno está más aburrido que mico en bonsai, hermano. Sí. Pero mi mamá siempre decía que yo era predicador. Predicador yo. Voy a ser cura. Por eso te dije, tus hijos no son lo que tú ves. Tus hijos son lo que tú crees. Dije, tus hijos son lo que tú crees. Y siempre me acuerdo de una chica, y ahí fue donde yo aprendí eso de que dicen que el amor es ciego. Sofía se llama ella. Yo era su traga maluca. Y entonces ella cuando me veía me decía, Rami, es que yo cuando te veo a ti es como si viera a Jean-Claude Van Damme. No te puedo. Mucha ceguera brava, man. O sea, ¿en qué se parece Jean-Claude Van Damme a mí? No, y yo a él peor. Sobre todo por la estatura. Y uno andaba en esa burbuja de querer ser cura. Pero mi madre diciendo que yo era predicador. No fui cura. Fui lo que mi madre decía.
que yo soy. No te canses de proferir siempre una palabra de bendición sobre tus hijos, porque si algo tiene poder sobre la vida de un hijo, es la palabra de una madre y la palabra de un padre. Levante la mano y bendiga al Señor. No los maldiga, bendícelos cada día. Dije, bendícelos cada día, hermano. Dije, bendícelos cada día. Yo recuerdo a una mujer que su hijo compró una moto bien grande, y el día que él llegó en la moto a la casa le dijo: esa moto será tu muerte. Y ese muchacho iba a la iglesia, pero apenas consiguió un buen empleo, adiós iglesia. Y esa palabra un día se cumplió. Una mañana se comió una curva, se mató él y el parrillero. La cabeza se la comió el piso, no apareció por ninguna parte. Nunca profieras palabras de maldición sobre tus hijos. Y el día que los hijos se van a casar, que eso va a llegar, aunque no te guste el cliente o la paciente, sí, porque la otra vez una hermana me dijo: ay, hermano, quiero que ore mucho por mi hija porque tiene un novio que a mí no me gusta. Le dije: hermana, me parece perfecto. ¿Cómo así, varón? Dije que es un problema que el novio de su hija le guste a usted. Problema, hermano. Ahora, que no le parezca es otra cosa. No tiene por qué gustarle. Tiene que gustarles a ella. La que se va a embarcar en ese carro es ella. O sea, uno orienta. Así que el día que ellos decidan, aunque no te guste el paciente o la paciente, bendícelos. Dije, bendícelos. Por ahí que me dijo uno que está embolatado. Dije, bendícelos. Bendícelos cada día. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo en eso sí, mi mamá clásica. El que se va casando va volando. Aleluya. Han cayendo piedras por allí esta mañana. Que habla Jehová, que tu siervo escucha. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Alguien dice gloria a Dios. Entonces, aunque no hacía parte de nuestro presupuesto, de nuestra agenda, estar en la casa de Dios, estamos aquí porque Dios tiene un plan con nosotros. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y muchos de nuestros planes podrán no cumplirse, pero el de Dios siempre se ejecutará. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces nosotros equivocamos el plan de Dios. Acompáñame a Gálatas, hermano, por favor, capítulo 1, versículo 15. Y esto es lo que lo va a explicar. Porque a veces, aún habiendo un plan de Dios y un propósito, la gente corre en otra dirección. Porque nosotros podemos equivocar el rumbo de nuestra vida, pero al final Dios enderezará nuestro caminar. ¿Lo está leyendo? Dice, pero ¿qué? Aquí. ¿Desde dónde lo toma? ¿Desde dónde lo escoge? Y lo llama por... ¿Quién está escribiendo eso? ¿Quién habla eso? Pero cuando usted comienza a leer la Biblia, usted no ve a Pablo predicando. ¿Cuál es la referencia que tenemos de Saulo en el libro de los Hechos? Un hombre que persigue a la iglesia. La pregunta es, si ya fue elegido, ¿por qué está persiguiendo a la iglesia? Y la respuesta es muy sencilla. Había equivocado el rumbo de su vida. Estaba haciendo algo para lo cual Dios no lo había llamado. Hermano, allá afuera hay personas que Dios escogió. Dije, allá afuera hay personas que Dios escogió. Y no te asombres si mañana o pasado ese delincuente lo vemos predicando el mensaje de Cristo. Y no te preocupes si mañana o pasado esa Cleopatra, ¿saben quién fue Cleopatra, no?
Bueno, si no saben, como dijo el difunto Diomedes Díaz, se la dejo allí. Pero mira, no te extrañes si esa mujer con una vida desordenada y licenciosa, mañana la vemos ministrando al Dios de la gloria. Eso no es un accidente. Es que uno ve superficialmente, pero Dios ve profundamente. Y nadie que Dios elige, hermano, se irá de esta tierra sin que antes Dios lo alcance. Dije, sin que antes Dios lo alcance. Yo creo seriamente en esto que voy a decir acá. La Biblia enseña que Dios no empieza algo antes si primero no lo termina. Y Dios comienza en una familia salvándote a ti primero. Creo que en tu casa Dios comenzó salvando a alguien primero, pero Dios no terminará hasta salvar al último de tu familia. Si peleas por tu herencia, si la reclamas, Satanás no se quedará con nada de lo que Dios a ti te ha entregado. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana, porque el fruto de tu vientre, alguien tiene un grito de júbilo, una alabanza para Dios. Dios proclamó que Él bendeciría el fruto de tu vientre. Mujer que me escuchas, y voy concluyendo. En tu vientre, lo que Dios decidió depositar es para bendecir a esta tierra. Dije, es para bendecir a esta tierra. Dije, es para bendecir a esta tierra. Yo me quedé impresionado. Hace unos años aquí en el estadio estuvo Nick. ¿Se acuerdan de Nick, verdad? Nick es el predicador que no tiene brazo, casi que ni pierna. Y Nick estaba hablando que sus papás son pastores. Y uno se puede imaginar la impresión de una madre al ver salir de su vientre a un hijo sin brazo y casi que sin pierna. O sea, en el plano natural, cualquier mujer se desploma. Pero miren lo que es Nick. Uno de los grandes motivadores a nivel mundial. Nick tiene agenda, creo que ya para el 2030. Empresas, congresos, industria, colegios, universidades, iglesias. Nadie, escúchame, nadie que Dios planta en esta tierra es una maldición. Es una bendición. Pero al igual que Saulo, muchas personas equivocan el rumbo de su vida. Pero gracias damos a Dios por cada uno de nosotros, hermanos, que en hora buena y en tiempo aceptable entendimos el camino verdadero. Dije, entendimos el camino verdadero. Lo que no debes hacer es salirte del camino en el que estás. Que habrá aflicción, claro, eso siempre va a estar. El otro día me encontré un hermano, él me aprecia mucho y me dijo, hermano Ramiro, me encontré a dos hermanos rajando de usted, pero feo. Y yo lo defendí porque yo sé quién es usted. Y le voy a decir, yo, no, tranquilo, déjalo así. Con que tú me hayas defendido, basta y sobra. Pero es para que usted sepa, no hombre, deja a Judas quieto. Levante la mano y bendígase. Levante la mano y bendiga a Dios. Porque Jesús aprendió a andar con Judas. Tú tienes que entender que la iglesia está compuesta por humanos. Y todo lo humano es imperfecto. La iglesia sigue a Cristo, que es perfecto. Dije, a Cristo, que es perfecto, hermano. Usted se pone a mirar para un lado y para el otro y encuentra defectos, ¿sí o no? Pero usted mira a Jesús y allí está la perfección. Dije, allí está la perfección. Por eso mi modelo no es ningún hombre. Hay personas a las que admiro, pero mi modelo sigue siendo Jesús. Yo tuve la oportunidad de saludar 3 veces directamente y estrechar la mano al viejito Gigi Ávila. Ya no está con nosotros. Y la última vez fue aquí en el Sinaí. La última vez que estuve en Barranquilla. Y ahí subiendo los escalones, lo que conocen en Sinaí, está en el barrio Silencio. El pastor era Alberto Molina en ese momento. Y ahí subiendo los escalones, yo fui porque mi pastor me invitó a un ayuno de pastores. Mi
pastor era Carlos Reyes, un hombre muy conocido en la ciudad. Así que cuando llegamos a la iglesia, las cámaras captaron a Carlos, pero yo pasé inadvertido. Eso siempre será así. Siempre hay personas que tienen mayor influencia que otras. Cuando yo voy subiendo los escalones, que estaba en Obra Negra, ahí estaba Tolentino hablando con Gillo. Yo saludé y quise seguir de largo, pero Tole me hizo regresar y me dijo, hermano Gille, el hermano es evangelista. Gille me colocó la mano en el hombro y me dijo, siéntate aquí, varón. Se sentó conmigo en unas escaleras que están en Obra Negra. Y me dijo, hay dos cosas que te voy a decir. La primera es que hay lugares a los que yo iré, que tú nunca irás. Me golpeó, ¿sabe? Pero luego empató la serie y dijo, pero hay lugares a los que tú vas, que yo nunca iré. Gille nunca vino aquí, pero yo estoy aquí. ¿Te das cuenta? Y me dijo, pero quiero que sepa que donde tú o yo vayamos, el Señor va delante de ti. ¡Alabanza a Jehová! Y se sacudió el viejito. ¿Qué le admiro? Un hombre con más de 55 años de ministerio, con una sencillez. Y hay gente que apenas iba a repelón y ya está María. Levante la mano y bendiga al Señor Jesucristo. Levante la mano y bendiga al Señor. 55 años predicando. Y me dijo, la segunda cosa que te quiero decir es que si quieres un ministerio que se perpetúe en el tiempo, edifícalo sobre la palabra. Los ministerios de fuego pasan, los de unción pasan, los de milagro pasan, los de liberación pasan, los de la palabra permanecen. Y como ese consejo me lo dio un adolescente que lleva predicando 55 años, se lo capté. Nosotros, amados hermanos, nunca debemos creernos lo que no somos, porque nosotros lo que somos es mortales. Nosotros lo que tenemos son defectos, debilidades y flaquezas, que a Dios le plació depositar su gloria en nosotros. Es algo de lo cual debemos vivir plenamente agradecidos, nunca enaltecidos, porque la gloria siempre será del Señor, porque el poder siempre es de nuestro Dios, porque nuestros hijos son herencia de Jehová. Levante los brazos y bendiga al Señor. Y si no están aquí hoy, ellos vendrán un día. Dije, ellos vendrán un día, porque Dios prometió que Él bendeciría el fruto de tu vientre. Denle un aplauso al Señor.